Nos llenamos de vergüenza, Padre, pero un día, Señor, tú tocaste, Señor, nuestras vidas, nos diste significado, Señor, a nuestra existencia, y por el poder de la sangre del Señor Jesucristo nos diste redención y vida eterna. Por eso, Señor, en esta mañana queremos suplicarte, Padre, en medio de la adoración, Señor, en medio de este tiempo especial, Señor, queremos hoy seguirte. Espíritu Santo, Señor, trata, Señor, con nosotros hoy. Que tu palabra revelada, Señor, marque nuestras vidas y quedemos encendidos por el fuego que del cielo se va a abrir hoy. Danos entendimiento, Señor, de lo que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra. Que haya un despliegue de poder, Señor, en esta mañana. Que, Señor, se manifieste ese cielo abierto, Señor, ese reino tuyo que Jesús oró. Queremos que se haga realidad hoy, Padre. Permite, oh Dios, entender tu revelación, Señor. Marca, Espíritu Santo, nuestras vidas hoy, Señor. Quita todo impedimento, Señor, que exista, Señor, en nosotros, Señor. Quita incredulidad, Padre. Bota todo lo que estorba, destruye, quita todo, Señor, para que pueda edificarse y plantarse, Señor, la esperanza en esta mañana. Revélanos, Señor, te lo ruego, los secretos profundos de tu corazón. Gracias por todo lo que tú vas a hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga grandemente. Sí. Gracias, mis hermanos queridos, por este tiempo precioso que hemos tenido de adorarle a Dios. Hemos pasado estos 7 días de ayuno y oración, anhelando que el Señor hable a nuestras vidas, que se haga realidad lo que ese texto que tenemos nosotros al frente del templo, de que si mi pueblo se humilla, mi pueblo, su iglesia se humilla, si busca el rostro del Señor, si hacemos a un lado nuestro pecado, Él se encargará de escuchar nuestras oraciones, de perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Hemos pasado tiempos de lunes al viernes reunidos en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 7 de la noche, buscando el rostro de Dios, humillándonos delante de su presencia, clamando a Dios que se abran los cielos, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y queremos realmente que en este culto podamos como resumir todo el clamor que la iglesia en esta mañana anhela. Nosotros tenemos que reconocer que en el actual sistema en que vivimos, el concepto de lo sobrenatural no es muy bien entendido, no se asimila muy bien, porque somos extremadamente racionalistas. Pero la Biblia, la palabra de Dios, está llena de cosas maravillosas. Ustedes tienen en su editorial algunos textos bíblicos que se escogió para ver que es factible que ese reino de los cielos se manifieste en este tiempo actual y la gloria del Señor se presente. En 2 de Pedro 1:4 dice: nos has dado preciosas y magníficas promesas para que lleguen a ser parte de la naturaleza divina, dice el texto. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser parte de la naturaleza divina? Si es que esto es posible, entonces lo sobrenatural, lo que se desarrolla en el cielo, en donde Dios gobierna, es factible también tener en el tiempo actual. Y eso es correcto. ¿Cómo llegar a ser parte de la naturaleza divina? El día viernes tuvimos un tiempo especial de clausura de los talleres de restauración. 64 personas entre hombres y mujeres se graduaron de este ciclo.
e hicimos una ilustración. Una persona vino acá trayendo masilla y ahí teníamos un recipiente con agua y un colorante que ahí le pusimos. Dios tiene que escoger la arcilla que le corresponde a su naturaleza. E hicimos esta ilustración pusimos ese tinte en el agua que se hizo rojiza y se mezcló la arcilla para que pueda convertirse de arcilla a una pasta plástica. Y esta ilustración dijimos que eso es lo que hace el Señor. La sangre preciosa de Jesús recorre nuestras venas. Por lo tanto, adquirimos la naturaleza divina. Tan fuerte, tan impresionante es el efecto de la redención, de la transformación, que la sangre de Jesús, que tiene poder para limpiar todo pecado, es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, lo que aquí menciona el texto de que somos parte de Elia y tenemos nuestras promesas que en Cristo Jesús, dice el texto bíblico, que son sí y que son amén. Miren lo que habla Marcos 16 del 17 al 18. Dice, por esa característica de que somos parte de la naturaleza divina, dice el texto, expulsarán a demonios, hablarán lenguas, y si beben veneno no se harán daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice así el libro de Marcos, capítulo 16, versos del 17 al 18. Y mire lo que dice el texto más aún. Dice, Dios nos dará el Espíritu Santo a quienes le pidan. Por lo tanto, la sangre de Jesús nos permite adquirir la naturaleza divina y el Espíritu Santo se convierte en nosotros, en su habitación. La Biblia dice que Dios habita en lugares excelsos, habita en lugares sublimes. Pero ese Dios excelso y sublime que habita en esos lugares también habita en el corazón contrito y humillado del creyente. Vaya, realmente el Espíritu Santo, por lo tanto, es una garantía que nosotros podemos tener. Más aún, miren lo que dice el verso de Juan 14:12. Dice, haremos cosas mayores de la que hizo Cristo. Y uno tiene este argumento y dice, ¿cómo es que podemos hacer cosas mayores de la que hizo el Señor Jesucristo? Sí, esa es la promesa. Hay algo entonces en la bendita palabra de Dios que nos revela, en el cual nos presenta aquí experiencias maravillosas. Y ahí hay una gran cantidad de versículos bíblicos que hablan del poder de Dios. Deuteronomio 10:21 dice, alaben al Señor, porque han visto milagros hechos a su favor. Es Dios quien hace milagros y va a hacer milagros a nuestro favor. La pregunta es, ¿podemos nosotros experimentar esos milagros hoy, en esta mañana? ¿Es posible esto? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impediría tener la experiencia de que el Señor haga milagros a nuestro favor? Dice el Salmo 77:14, eres un Dios que hace milagros, que muestras tu poder entre los pueblos. Dice así el texto bíblico. Hemos pasado esta semana por situaciones muy difíciles. Le fui a ver a Roberto Proaño, un miembro de nuestra iglesia que tiene su iglesia en otro lugar. Él no tiene un hígado. Él necesita un riñón en estos momentos. Él tuvo una caída y tuvo un problema grave de su salud. Le pude ir a ver y en la descripción del suceso, él puede mostrar la necesidad profunda de que Dios intervenga. Requiere obligadamente un nuevo riñón. Y la pregunta es, y me planteo yo mismo, ¿acaso Dios no podría hacer un nuevo riñón? Claro que sí. Anita Begdash tuvo un accidente, se cayó una puerta sobre ella, tuvo golpes fuertes en su organismo interno y está rota la cadera y tuvo que pasarse una especie de un clavo para sujetar su cadera. ¿Podemos nosotros rogarle al Señor que le levante de su cama en el cual está ella enferma hoy? Mi suegro también se cayó y se rompió la cadera y fue intervenido el día viernes.
¿Hay necesidades de salud? Claro que sí. ¿Podemos nosotros creer en un Dios que pueda hacer esto? Le pregunto a usted. ¿Sí? ¿Qué impide que no vivamos esos milagros? Hechos 4:30 dice: ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales, así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús. Dice así el texto bíblico. Entonces estamos nosotros en un gran dilema: o le creemos a Dios de lo que dice aquí su palabra, o realmente en qué nos vamos a convertir. El día de ayer en la marcha para Jesús, en verdad no somos muchos. Y la gente posiblemente se molestó en algunas partes porque obviamente el tráfico se complicó. Pero si nos hiciesen preguntas los medios de comunicación y nos dirían a nosotros: ustedes que son creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, ¿creen ustedes firmemente que puede cambiar la realidad de nuestro país? ¿Qué deberíamos nosotros contestar? Amén, ¿verdad? Pero ¿creemos nosotros realmente que eso puede ocurrir? Que Dios intervenga directamente en el gobierno y cambie la realidad presente que está sucediendo en nuestro país. ¿Podemos nosotros tomar una decisión de esta naturaleza? ¿Verdad que la palabra nos dice sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, venciendo miedos, venciendo recelos, orar para que Dios obre milagros en los temas que hemos compartido hoy. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a la Escritura. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Vamos al libro de Hebreos. Arreglen, por favor, en el bosquejo que ustedes tienen, dice Hechos 11:1, y no es Hechos, sino es el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. Por favor, hagan esa corrección. Hebreos 11:1. Vamos a analizar el texto bíblico. Hay que analizarle desde dos líneas. Esto lo hemos dicho varias veces. El texto bíblico hay que entenderle con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento. Yo debo comprender y entender racionalmente lo que el texto dice. Pero eso no es suficiente. Yo tengo que percibir el espíritu del texto y que el Espíritu Santo me dé un rema. Y el rema tiene que ver con la transformación completa de mi perspectiva frente al texto. Cuando el texto bíblico se revela, cuando se muestra y se convierte en una realidad para mí. Eso ocurre cuando interviene el Espíritu Santo y ese texto se convierte en una realidad y me impulsa a mí a que yo sufra una transformación sobrenatural. Si el texto bíblico no trasciende en ese nivel, no hay revelación. Lo puedo leer la Biblia como cualquier lee un libro cualquiera y lo puedo comprender en mi mente, en mi racionalidad. Pero si yo cojo el texto y percibo que por el Espíritu Santo me revela un gran cambio, una gran transformación que yo voy a tener, entonces hay revelación y el logos y el rema se convierten en una realidad en mi persona. Miren lo que dice el texto, Hebreos 11:1. Ahora bien, dice así: la fe es la garantía de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué es la palabra garantía? Certeza. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de lo que es la palabra garantía? Seguridad, respaldo. Ahora, miren lo que dice el texto. La fe es garantía. Por lo tanto, hay seguridad, hay respaldo, hay certeza de lo que voy a tener. Pero aquí están dos palabras. La fe está haciendo una descripción, pero el texto dice que la fe es la garantía de lo que se espera. Ahí está la clave. ¿Qué espera usted esta mañana? Por así decirlo. Yo tengo primero que tener en mi mente y corazón que espero algo. La fe en Dios es, por lo tanto, una garantía que se va a cumplir de lo que espero. Por lo tanto, el punto importante ahora en esta mañana es que usted ponga en su mente, en su corazón,
¿qué espera de Dios hoy? ¿Qué espera de Dios hoy? ¿Podemos nosotros esperar que el Señor, con el poder del Espíritu Santo, le levante a Anita de su cama? ¿Eso esperamos? ¿Que le dé un nuevo riñón a Roberto? ¿No? ¿Que haya milagros de esa naturaleza? Tenemos que tener en nuestra cabeza una espera. Luego dice el texto, la certeza de lo que no se ve. Pasaría imposible, digo, con Nicolás, que es mi suegro, que se levante en su edad de 80 años, ¿no? Se levante de su lecho, porque fue puesto unas piezas metálicas ahí en su cadera. Que se levante, que veamos nosotros una cosa maravillosa y que Roberto Proaño diga, tengo un nuevo riñón sin necesidad de un trasplante. Dios me dio un nuevo riñón. ¿Han escuchado de Kathryn Kuhlman? ¿Quién abre? Levanta la mano. ¿Quién ha escuchado de Kathryn Kuhlman? Quería hablar con usted al final, ¿sí? ¿Sí? No porque ha alzado la mano, ¿no? No por esa cosa. Esta mujer, ¿no? Y les recomiendo, hay 3 tomos, se llama Los Generales de Dios, y entre los generales de Dios es esta mujer. Esta mujer tenía sus reuniones de oración donde se veía cosas espectaculares y Dios obraba de manera milagrosa. El gran avivamiento de Azusa en los Estados Unidos presenta la historia de un hombre que tenía un brazo artificial, y en la certeza, en la convicción, en lo que esperaba este hombre, en la fe y la garantía, ¿no? La persona que estaba ministrando dice que se le quite el brazo artificial, y se empieza a orar, y le empieza a salir el hueso, y le empieza a salir la piel, y se le empieza a salir todos los nervios, y se hizo completamente un brazo nuevo. Avivamiento en Azusa. Y eso, ¿de dónde puede prevenirse? ¿Cuándo se podría, desde el punto de vista médico, que eso ocurra? No hay cómo. Definitivamente tiene que Dios intervenir, porque Dios en lo sobrenatural hace lo que para Él es común y corriente. Estuve donde Manuel Contag. Él está 1 año 10 meses en estado de coma. 1 año 10 meses. Pregunto yo, ¿podríamos hoy orar para que el Señor le dé descanso y le lleve a su presencia? ¿O le despierte después de 1 año 10 meses de estar así? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mente? ¿Qué tiene usted qué espera usted? Por favor, piense, ¿qué espera usted? Pídale al Señor que le dé en este momento algo en su cabeza, algo de lo que usted espere, que Dios obre milagrosamente en esta mañana. Pero debe haber algo que usted espere, que usted tenga en su mente. Entonces viene la fe como garantía, como certeza de lo que no se ve. Y eso es lo que vamos a describirlo en esta mañana. El libro de Jeremías, el capítulo 29, presenta un caso que tiene que ver con los que estamos hablando. Judá había sido llevada al exilio, 70 años en Babilonia. Fueron llevados prisioneros. Fueron llevados para que vivan como esclavos allá en Babilonia. Dios habla al profeta Jeremías y le dice en el capítulo 29 las siguientes palabras. Verso 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que han sido deportados de Jerusalén a Babilonia. Miren, verso 5. Construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Babilonia, donde estaban esclavos.
¿Cómo puede desarrollarse un plan de una nación como fue Judá de irse al exilio en medio de esa situación dura y difícil? Y luego en el verso 11 les presenta el Señor a través del profeta Jeremías el porqué. Verso 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La Biblia está hecha para que nosotros aprendamos de la historia. Y Judá, una nación que estaba viviendo en esclavitud durante 70 años, en medio de esa crisis terrible que vivían, Dios les dice: yo tengo planes para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. ¿Qué tal si esto trasladamos a esta realidad actual en que nosotros vivimos? Cuando el Señor habla de que Él quiere planes que apuntan a nuestro bienestar, ¿qué es la palabra realmente bienestar? La palabra bienestar es satisfacción, es tranquilidad en el área física, en el área mental, en el área emocional. Ya es eso fuerte, que yo tenga bienestar, que físicamente tenga bienestar, eso implica salud. Que emocionalmente tenga yo bienestar, mentalmente tenga bienestar. Pero el texto añade y dice: no de calamidad. ¿Qué implica calamidad? ¿Cuándo hay calamidad? La peor situación que le puede pasar a un ser humano es que se quite sus raíces, que se le lleve su identidad. Más allá de que yo esté físicamente bien y me recupere si es que he tenido problemas de salud, que yo esté emocionalmente bien. Si yo he perdido mis raíces, si he perdido mi identidad, si no sé qué hago yo aquí en esta tierra, entonces tendría realmente una gran calamidad. Mucha gente vive en calamidad aunque tenga que comer. Vive en calamidad aunque tenga salud. Vive en calamidad aunque esté emocionalmente más o menos estable. Porque si yo pierdo quién soy yo, qué hago aquí en esta tierra, entonces realmente vivo en calamidad. Y luego el texto dice: porque Él se encargará de dar un futuro que implica seguridad y una esperanza, resultado de que Él nos ha justificado a nosotros. Frente a eso, entonces yo debo tomar una decisión hoy, en esta mañana, por favor, porque hay que romper las estructuras de incredulidad que nosotros tenemos. El infierno, el trabajo que está haciendo el infierno hoy, en este momento, en este rato, con ustedes al lado que está sentado, el enemigo, Satanás, lo que está haciendo es poniendo dardos en su mente de incredulidad. Esto no va a pasar, esto no va a suceder, no va a pasar nada. Tú no puedes salir de tu problema. Tú estás encarcelado, tú estás amarrado, tú estás encadenado. Así es tu vida. Entonces hay que romper esa estructura que el infierno quiere ir en contra de la revelación de la palabra del Señor. La fe se requiere, claro, pero descansa en lo que Dios es, no lo que somos nosotros, sino en lo que Dios es. Pero yo sí tengo que asegurarme de que yo me subo en la línea de Él. Hace algún tiempo atrás, aquí hicimos una ilustración. Se colgó una cuerda desde arriba. Yo cogí esa cuerda y me lancé y empecé a predicar sujeto en la cuerda. Imagínense a los pasos de minutos lo que yo estaba pasando en ese rato. ¿Me podían permanecer yo así? No, me cansé. Porque hay un error terrible nuestro, que creemos que yo debo sujetarme de Dios. Yo no puedo sujetarme de Él. No tengo la estructura espiritual suficiente para agarrarme de Él. Luego yo le hice el cambio, le puse un columpio y me monté sobre el columpio y me empecé a desplazar sin esfuerzo.
estaba sentado. Dios me estaba sosteniendo a mí. Esa era la ilustración. Una cosa es que yo me sostenga de Dios y otra cosa muy diferente que Él me sostenga a mí. Y lo que Dios hace es que Él es el que me sostiene. Pero mi fe personal, es que descanso en lo que Él puede hacer conmigo. No está basándose en mi habilidad. Se basa en el descanso que yo tengo sobre lo que Él es. Si esto no tengo claro, entonces no va a pasar nada en mi vida. Es Él el que obra. Él tiene poder. El concepto del texto bíblico que se leyó: haremos cosas mayores de las que hizo Cristo Jesús. Implica que las personas van a descansar en la obra. Jesucristo hizo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo. Y tenía un plan definido y un propósito. Entonces, si yo soy creyente, tengo que realmente estar convencido en el Espíritu de que si descanso en lo que Él es, va a haber cosas maravillosas que va a suceder en mi vida y en mi entorno. Frente a eso, vayamos a analizar la vida de un hombre llamado Moisés. Y vamos a ver cuáles son los obstáculos de la fe. ¿Por qué vivimos nosotros pudiendo alcanzar lo sobrenatural? Vivimos enredados en lo natural. ¿Por qué realmente no impactamos con tal fuerza que se sacuda la nación entera? Porque también nosotros, pese a que decimos que somos creyentes, asumimos solamente el mundo natural. Veamos, por favor, vamos al libro de Éxodo. Pongan su dedito en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Pero les voy a leer primero lo que dice el capítulo 33 del mismo libro de Éxodo. Permítanme hacer algo. Esto Dios permita que se pueda entender. Esta va a ser la posición de Moisés al inicio cuando le llamó. Y acá va a ser la ilustración de quién es el Moisés después de que vivió el ejercicio de obedecerle a Él. Usted y yo tenemos que pasar este proceso. En el inicio vamos a tener conflictos, porque los hábitos que se han almacenado alrededor del tiempo nos llevan a no creer realmente lo que Dios puede hacer de nosotros. Pero tengo que pasar el proceso de transformación, de ir dependiendo completamente de Él y no de mí. El día viernes en la noche, en esta graduación, yo cogí una vasija y decía: esos son los modelos que nosotros tenemos, los modelos que nosotros mismos lo hacemos. Pero ese modelo no sirve. Yo lo lancé al suelo y esta se rompió en 1000 pedazos. Y Dios le dice a Jeremías: baja, ver lo que está haciendo el alfarero. Y bajó Jeremías y vio que el alfarero tenía una masa trabajando, y luego vio que no le agradó su modelo, le cogió y le botó nuevamente la masa y hizo otro modelo diferente. Moisés vivió que su propio modelo fue quebrantado, fue roto. No le sirvió de nada el modelo primero que Moisés tenía. Y tuvo que aprender Moisés a que el modelo de vida que Dios le pedía tenía que ser bajo el modelo de él. Es lo que nosotros vamos a ver. Miremos entonces el capítulo 33. Mire cuando realmente Moisés llegó a una especie de plenitud. De plenitud. Y la enseñanza bíblica es muy importante, porque pese a que en el capítulo 33 llegó a un nivel de plenitud, recuerden cómo terminó Moisés. Jalado las orejas, por así decir, de Dios,
cuando él, en vez de hablarle a la roca, asumió la posición de Dios, le golpeó a la roca y Dios le dijo: no vas a vivir más, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, hay que entender muy bien las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son para juego. Las cosas de Dios son santas y grandes. Y si yo entro al mundo de lo sobrenatural, tengo que vivir bajo las reglas de lo sobrenatural. No puedo esperar vivir en lo sobrenatural manejando reglas de lo natural. Tengo que manejar en el mismo sistema, por así decirlo. Miren, Éxodo capítulo 33, verso 12. Moisés le dice al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Qué manera de responder a un desafío ante Dios. La experiencia dura había pasado ya. Moisés había subido al monte, había recibido la ley. El que baja de nuevo a su pueblo, y su pueblo estaba desenfrenado y perdido, y rompió completamente las tablas de la ley, y hubo una enorme matanza. Y Dios dijo: ándate tú, yo ya no voy contigo. Entonces estaba en una situación crítica Moisés. Y Moisés le dice al Señor: si yo cuento con tu favor y si soy tu amigo, como me has dicho, dime qué hacer. Dime qué hacer. Y es la pregunta que le planteo a usted hoy. Por favor, ¿qué espera? ¿Qué espera usted de Dios hoy para que Dios le diga qué hacer? Ponga en su mente, por favor, lo que espera de Dios hoy. Diga, para que el Señor le diga qué debe hacer con lo que usted espera. Eso es importante. Y mire cómo sucede con Dios. Dios le había dicho: no quiero saber más de este pueblo, yo le voy a eliminar completamente. Y Dios intercede ahí. Pero mire lo que pasa en el verso 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. El ímpetu de Moisés en este lugar que ya desarrolló, ya pasó la crisis de la prueba, ya pasó buen tiempo. La situación de él hace que Dios le diga: está bien, Moisés, voy a ir contigo. Como quien dice, como le cambia de opinión a Dios. Y no es que él cambió de opinión, porque Dios no cambia de opinión. Lo que estaba haciendo Dios es ver cómo reacciona su siervo. Y es una cosa muy importante. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros en momentos de crisis? ¿Cómo reaccionamos nosotros en momentos de gloria? ¿Cómo reaccionamos nosotros en diferentes circunstancias adversas? ¿Cuál es nuestra reacción? Eso es lo que Dios siempre está observando. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos una buena noticia? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos una mala noticia? Y Dios le dice a Moisés: no te preocupes, yo iré contigo y te daré descanso. Pero con eso tal vez yo me hubiera quedado calladito y tranquilo. Ya, Señor, ya vas conmigo, todo bien. Pero no sucede eso. No sucede. Mire lo que dice el verso siguiente. Verso 15. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Chispas, este Moisésito se puso medio como agresivo, ¿no? A ver, Dios, o vas o vas. Medio como atrevido. ¿Por qué decía eso Moisés? Porque Moisés tenía fe en lo que él es, no en lo que Moisés era, sino en lo que Dios es. Dijo: Dios mío, por favor, vas con nosotros, si no, no salimos de aquí. Es la certeza de lo que no se ve. Es la garantía que tenía Moisés de Dios, que lo estaba viviendo. Y mire lo que dice Moisés: ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y esto es importante, hermanos queridos, por favor.
Es verdad que venimos algunos bien atrasaditos, como algunos que están recién entrando, ¿no? Acá al templo. Venimos al templo y escuchamos una alabanza y una música y algo por el estilo y un sermón. No es eso el máximo desarrollo espiritual que yo pueda tener, venir el fin de semana al culto. Es lo elemental, lo más mínimo que uno podría tener. La experiencia con Dios tiene que ser los lunes, los martes, todos los días, porque Él me ha delegado, como le cogió a Moisés, a dar libertad a un pueblo. Dios nos ha delegado a nosotros para movilizar al pueblo hacia Dios. Y usted tiene un pueblo, tiene su familia, tiene compañeros de trabajo, tiene amigos. Dios le ha dado a usted la responsabilidad de mover su entorno hacia Dios. No le ha dado solamente decir, ándate el fin de semana al culto y de ahí sigue haciendo tu vida. No, Dios no nos mandó a eso. Esas son las limitaciones que tenemos nosotros como iglesia. Mire, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? ¿Qué seríamos diferentes? ¿Dónde está la diferencia con el impío y el pecador? Afuera cometen pecados sexuales. ¿La iglesia comete pecados sexuales? Chispas, qué terrible. ¿Cómo es eso que puede ser lo mismo? Afuera, sin Dios, la gente es egoísta. La gente habla mal del uno con el otro. ¿Hacemos igual la iglesia? Tiene que haber algo de diferencia. Tiene que haber algo de diferencia. ¿Cómo? Dice Moisés. ¿Cómo realmente podemos mostrar la diferencia entre los demás pueblos de la tierra? Miren cómo le contesta a Dios. Está bien, está bien, está bien. Haré lo que me pidas. ¿Se da cuenta? Moisés le agarró el corazón de Dios. Le agarró el corazón de Dios. Y es lo que quisiera que hoy haga. Sí, por favor. Agarre el corazón de Dios. Tómelo, el corazón de Dios. Ponga en su mente, ponga en su mente, ponga en su corazón lo que usted espera de Él. Y tome la decisión de llegar a Él en humildad. Está bien, haré lo que me pidas, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Wow. Una cosa es que yo, Luis, diga, Dios mío, tú eres mi amigo y cuento con tu favor. Y lo puede decir usted. Facilito decir sí o no. Pero otra cosa muy diferente, que Dios diga, Luis, tú cuentas con mi favor. Tú eres mi amigo. Nada que ver, hermano. Y quiero insistir en eso. Yo sé que ahorita hay luchas. Percibo las luchas. Percibo las fuerzas de Satanás. Hay mucha gente que está impaciente, que se mueve. Se puede percibir. Porque Dios quiere hacer algo en este día con su vida. Y usted debe tomar una decisión maravillosa en este sentido. Y hay fuerzas del mal que se están moviendo en este preciso momento. Moisés entendió claramente esto. Frente a ese Moisés, seguro de en quien confiaba. Frente a ese Moisés que tenía la certeza de que era amigo de Dios, de que Dios le confiaba en él, se lanza a seguir guiando al pueblo en medio del desierto. Pero veamos ahora al Moisés inicial, al Moisés que recién le llama. Vamos al capítulo 3. Sí, vamos al capítulo 3. El libro del Éxodo, capítulo 3. ¿Cuál era el Moisés de ese entonces? 40 años como parte de la élite del gobierno más poderoso de ese entonces, Egipto. Él era parte de la corte
del rey. Pasó lo que pasó, ustedes conocen la historia. Se dio cuenta que él no era egipcio, no tenía sangre real, se dio cuenta que tenía sangre de esclavo. Quiso arreglar por su fuerza la situación de personas que se estaban peleando y le mató a un egipcio. Resultado de eso, le cogieron y le dieron una patadita al desierto. Y pasó 40 años en el desierto. De la crema en que vivía, del poder, del nivel de gobernabilidad, se fue al desierto 40 años a estar bajo el sol abrasador del desierto. Y lo máximo que llegó a hacer es pastorear ovejas que no eran de él, sino de su suegro Jetro. Consiguió su mujer, Séfora, tenía sus hijitos y ahí estaba, viviendo 40 años. ¿Cómo cree que estaba el corazón y la idea respecto a Dios, respecto a sus raíces, Moisés en esa condición? En esa condición, Moisés observa una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. La lógica de un hombre de ciencias, como era Moisés, porque estuvo en la crema innata del gobierno de ese entonces, ¿no? Dice, ¿cómo es que esta zarza no se consume? No se quema, se acerca. Y cuando el Señor vio a Moisés, verso 4, se acerca, le llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió él. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y se describe Dios, yo soy Dios de tu padre, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y le manda un plan. En medio de la crisis que vivía Moisés, que estaba con su situación personal hecho pedazos, que siempre estaba pensando lo que le pasó allá en Egipto, le plantea el plan de que Dios decidió usarle a este hombre que estaba perdido en el desierto, sin muchas ganas de existir, de vivir. Así pasaba el tiempo, como mucha gente, como muchos creyentes, pasan el tiempo, pasan la vida, solamente haciendo cosas pequeñas y nada más. Mire lo que sucedió. Le dice lo que va a hacer, verso 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? El primer obstáculo es nuestra baja autoestima. Pensamos que nosotros somos inútiles para todo. Pobrecito Moisés, le fue mal cuando quiso arreglar la situación de los israelitas, arreglar lo que se peleaban los dos. Y los israelitas dijeron, ¿vos qué tienes que hacer con nosotros? Y cuando le mató a este egipcio salió corriendo. ¿Cuál es su autoestima? A ver, ¿cuál es su autoestima? Siempre pensamos que somos lo peor, que somos, yo no puedo hacer nada. No, Dios no me va a perdonar. Dios no me puede usar. ¿Qué va? Es que soy tan pecador. Y tenemos nosotros nuestra autoestima en el subterráneo. Pero déjeme decirle lo que hace Dios. Dios envía a su Hijo amado Jesús, tiempo actual, para que Jesús se haga pecado y muera en su lugar. Usted es tan valioso para Dios que Dios envía a su Hijo para que Él muera en vez suyo. Eso es usted. Usted no es cualquier persona. Por lo tanto, cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, es lo mejor de lo mejor que le puede a usted pasar. No hay dignidad tan grande, no hay honor tan elevado que haber sido perdonado y que la sangre de Jesús corra por sus venas. No puede haber limitación en una persona cuando Dios le ha llamado y su perdón ha fluido dentro de usted. Entonces el primer obstáculo es que se debe vencer la poca autoestima que tenía en ese tiempo Moisés. El segundo obstáculo, miren, verso 13
y verso 15. Después de que Dios le narra todo lo que tenía que hacer, verso 13 dice: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. El segundo obstáculo es realmente la ignorancia de quién es Dios. Nosotros nos contentamos con asistir a reuniones religiosas. A ver, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Gerardo, de pie rápido a ver, ¿qué es la vida eterna? Muy sofisticada después de la muerte, ¿no? Fíjese. ¿Qué es la vida eterna? A ver. Mi hermano. A ver, Panchito, ¿qué es la vida eterna? Nada, mis hermanos. Notan, otro obstáculo hay que vencer es el desconocimiento de Dios. Desconocimiento de Dios. Jesús definió la vida eterna. Capítulo 17 del libro de Juan. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. Eso es la vida eterna, conocerle, que es lo que ya se mencionó. La vida eterna, por lo tanto, es conocerle a Él. Eso es la vida eterna. No lo que me va a pasar después de que muera. Es conocerle a Él. Saber quién me llamó, saber quién es Él. Si yo le conozco a Él, por lo tanto, no voy a tener ningún temor de lo que me pueda pasar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Esto es la vida eterna, hermano querido. Y tenía que vencer Moisés su segunda limitación. La tercera limitación: Moisés se revela. Yo soy. Diles que yo soy. Me revelo ante ti. Me muestro ante ti, le dice Dios. Tú me vas a conocer. El yo soy es el que te envía a ti. Y se muestra, se revela. Moisés le llega a conocer. Pero vamos a ver que tantos problemas tenemos de incredulidad, que hay otro factor que tenemos que vencer. Capítulo 4, verso 1. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿Y qué hago si me dicen eso? ¿Cómo respondo cuando me pregunten a mí? ¿Crees? ¿Eres tú mismo cristiano? ¿Crees en Dios? A ver, demuéstrame que crees en Dios. ¿Cómo le demuestro que creo en Dios? ¿Qué le saco un versículo? ¿Qué hago? ¿Cómo le demuestro en la práctica que Él es mi Dios y que le conozco? Aquí viene entonces algo muy importante que vamos a revelar y que anhelamos que en este día se haga una realidad de eso, mi querido hermano, con todo el corazón. Tenemos entonces la duda de quién nos envía. Moisés empezó a dudar, ya se mostró, ya se dio a conocer, y vino la duda. Y si no sé cómo responder a la gente, no tengo la habilidad suficiente para responder a la gente quién me envió, ¿qué voy a hacer, Señor? Y Dios hace dos cosas en Moisés. Coge un par, ¿qué tienes en tu mano?, le dice. Una vara, Señor, era pastor. Lánzale al suelo. Se va al suelo la vara y se convierte en serpiente. Primer punto de reacción de Moisés: se hace para atrás. Le empieza a dar miedo. Es obvio, el miedo hay en todos y cada uno de nosotros, unos más, otros menos, pero tenemos que aceptar que tenemos miedo de muchas cosas. Pero Dios le dice:
cógele a la serpiente con la cola. En la cola. ¿Puedes imaginarse la racionalidad de Moisés a dónde se fue? Si Moisés sabía muy bien que si se le coge de la cola a la serpiente, queda libre la cabeza y cualquier cosa podía hacer. Entonces, lo primero que tenía que vencer Moisés era su miedo intelectual. Tenía que confiar en Dios, que le decía que le coja a la serpiente por la cola. Y temblando seguramente se acercó y le cogió de la cola. Venció su miedo intelectual. Y le agarró de la cola y se volvió a hacer la vara. Pero a veces es fácil decir, manifestar que haya el milagro cuando quedan las cosas fuera de mí. Déjeme explicar esto muy bien. Yo puedo decir, Señor, en el nombre de Jesús, levanta a Anita Begdash. En el nombre de Jesús, por favor, hazle un riñón nuevo a Roberto. En el nombre de Jesús, llévale a tu presencia a Manuel Contact, porque está mucho tiempo ya en esa condición. O vuélvele a la vida, pero de manera normal. Pero es el dolor ajeno, pues. Es la situación del otro, no es mi situación. Pero Dios, sabio como es, le dice a Moisés, mete tu mano en tu seno. Seguramente estaba temblando Moisés con toda la experiencia y no atinaba a meterse y metió. Sácalo. El que le saca ve su mano leprosa. Ahora, no era el problema ya de los otros, ahora el problema era de él. Ahora él estaba leproso y se quedó impresionado. No solamente tuvo que vencer su problema intelectual, y Dios le dice, vuélvele a meter, vuélvele a sacar. ¿Cuán poderoso es Dios que puede hacer con mi cuerpo eso? Que puede sacarme de mi lepra, que puede hacerme cualquier cosa en mi cuerpo. Entonces Moisés venció el miedo espiritual cuando tenía que subir en carne propia una enfermedad tan letal como era la lepra. Vaya enseñanza que le dio Dios a Moisés. Por eso es necesario que nosotros no dudemos. La duda es lo peor que nos puede pasar a nosotros. La duda es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Por la duda no cumplimos la tarea. Por dudar no cumplimos el propósito de Dios. Cuarta objeción. Mire lo que sucede. Versos 10 y 11. Una vez que experimenta Moisés, fíjese, le llegó a conocer. ¡Wow! Llegó a experimentar lo que es vencer el miedo intelectual y el miedo espiritual con su propia persona. Tiene que pasar otra objeción, que todos nosotros de una forma o de otra manera lo tenemos. Verso número 10 del capítulo 4. Señor, escuche bien, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. El que salió de la Universidad de Harvard de ese tiempo en Egipto, el que salió de la Harvard, de la universidad de allá, dice, yo no puedo hablar. Y no solamente, fíjese el razonamiento de Moisés. Mire, esto es impresionante. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Pero esto no es algo que me haya comenzado ayer ni hoy. Desde chiquito era yo con problema con la lengua. No podía hablar desde chiquito. Qué tremendo este Moisés, Señor. Igualito que nosotros. No, yo no puedo hacer esto. Es que si vieras lo que pasó de mi niñez, si vieras es que lo que hizo mi papá conmigo, lo que hizo mi mamá, lo que hizo el profesor de la escuela que me hizo quedar mal delante de toditos, y empiezo yo a culpar a todo el mundo de mi desgracia. Porque tenemos una imagen desfigurada de nosotros mismos. Tenemos una pésima imagen de nosotros mismos.
Por eso las damitas se ven feas, se ven gordas y se van por procesos equivocados. Igual los varones. ¿Qué es la borrachera? Todo borracho se emborracha porque tiene una imagen distorsionada de sí mismo equivocada. Licor bendito que quitas mis pesares. Pero miren la canción. Es licor bendito que quitas mis pesares. Por favor. Todo el mundo lo ha cantado, es que se me ríe. Todo el mundo le ha cantado esa canción. Pero licor bendito que quitas mis pesares. Te necesito. Todo borracho canta eso. ¡Qué tremendo! Pero hay otra objeción, todavía más. No es solamente la imagen distorsionada de mí mismo, sino el terrible terror a fracasar en la vida. Verso 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Y le dijo, hay aquí tu hermano Aarón. Pero quisiera yo regresar un poco al texto, acá, verso 11. Dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, a quien le da la vista o se lo quita? Ese es el Dios que tenemos. Dios puede hacer milagros por medio de Jesús, que dice el texto que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús levantó a personas con problemas de vista. Al que no veía, llegó a ver. Al que no oía, llegó a escuchar. Eso hizo Dios. Al que está con cáncer, le quitó el cáncer. Al que estaba paralítico, le volvió a dar fuerza en sus piernas. Al que estaba con el brazo tullido y torcido, lo enderezó. Ese es el Dios que tenemos. Hermano querido, frente a eso, para cerrar el tema, estos obstáculos, 5 obstáculos que vemos en la vida de Moisés, al principio, al pasar su vida, llegó a esa situación del capítulo 33. Moisés, por medio de Dios, se le dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Que con los otros podían recibir revelaciones por visiones, pero con Moisés va a hablarle cara a cara. Entonces, si Moisés pudo salir de sus traumas, usted y yo podemos salir igual. Quiero insistir, ¿qué tiene en su cabeza? ¿Qué espera de Dios hoy? Por favor, ¿qué espera usted hoy? ¿No? Solamente para que lo piense. Usted que vino por primera vez, y gracias por estar aquí. ¿Qué les está poniendo Dios en su cabeza? Porque Dios va a intervenir hoy, no mañana. Hoy, ¿qué tiene usted en su cabeza? ¿Qué tiene usted en su cabeza? ¿Qué quiere usted que Dios haga en esta mañana? Y que en el uso de la fe, rompiendo estos obstáculos, se conviertan en una realidad. Las dimensiones de Dios son maravillosas. Tan ancha como su amor, tan alta como su santidad, tan larga como es su misericordia. Y en el tiempo de Dios, no tiempo nuestro, asegura que su propósito se cumpla. No es que Moisés resolvió el tema en ese momento. Cuando se encendió en iras, dice el texto, es como agarrar la loca, ándate adelante, ahí te mando a Moisés. Y tuvo que vencer sus traumas. Moisés tuvo que vencer sus propios obstáculos.
Una cosa es tener miedo, hermano. Otra cosa es vencer nuestro miedo. Y Dios va a hacer eso en usted. Le va a enfrentar a sus propios miedos. Me va a enfrentar a mis propios miedos. Nos va a enfrentar a nuestros propios miedos. Si no enfrentamos nuestros propios miedos, no salimos. ¿Qué tiene usted en su cabeza hoy que quiere que Dios haga? Ahí va a centrar nuestra oración. Sí. Vamos a pedir al grupo de alabanza que nos bendiga. Pero usted, por favor, aquí sé que el tiempito ha corrido. Sé que su estómago le está protestando, ¿sí? Pero quiero pedir un favor. Por favor, concéntrese en estos minutos, ¿sí? Porque usted puede recibir la más grande bendición. Y vamos a orar por otros. Vamos a orar por Anita Begdash. Que Dios le levante. Por Roberto. Por Manuel Conta. Y Panchito. Y tú sabes toda la historia que esto representa. Tenemos que unirnos, ¿sí? Y vamos a pensar que tenemos la mano de lepra como Moisés. Vamos a pensar que estamos rota la cadera como Anita y Nicolás. Vamos a pensar que no tengo un riñón como Roberto y que estoy en estado de coma tantos años y ha dañado el cerebro como Manuel, y que necesitamos meternos en los zapatos de. Pero usted tiene la oportunidad porque está en los zapatos, porque Dios le ha puesto a usted lo que va a hacer Dios hoy con usted. Usted está metido en el tema, pero usted tiene que abrir su corazón y enfrentar sus propios miedos. Pero necesita que la sangre de Jesús corra por sus venas, y que vamos a hacer la oración primero en ese sentido, y que después Dios hará milagros. Sí, Dios hará milagros. Dios, no ningún ser humano, Dios a través de la oración. Les invito a ponerse de pie, ¿sí? Por favor, quiero que se muevan un poquito, que deben concentrarse. El enemigo le está hablando al oído. El enemigo le va a decir: no creas. El enemigo le va a decir 1000 cosas a usted en este momento. Recuerda lo que dice la Escritura, que yo debo levantar el escudo de la fe para evitar los dardos del maligno. Dios es Dios. Él no ha cambiado. Él es soberano. Amada iglesia, usted es muy importante para Dios. Dios le ama a usted. Es la niña de sus ojos. Pero debe poner en su cabeza lo que usted quiere que Dios haga en esta mañana. Y vamos a ponernos llenos del Señor. Yo voy a hacer una oración pequeña, luego la alabanza y luego vamos a la administración después. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu presencia sea sobrenatural en esta mañana, Señor. Que Satanás, que el propio infierno quede fuera de este lugar. Aplastamos la cabeza de Satanás. Él está vencido y lo echamos fuera en el nombre del Señor. Apaga, Señor, su voz. Deja libre este lugar para que tu Espíritu Santo se mueva en completa libertad. Señor, este es tu pueblo. Este es tu pueblo, Señor. Y si hay personas aquí que no tienen tu sangre, Jesús, si hay personas aquí que no tienen la salvación, yo te ruego que hagas eso en primer lugar hoy. Y que las personas que no tengan a Jesús como Señor y Salvador, hoy el más grande de los milagros sea hecho, Señor. Y la persona que sabe
que tal vez vino por primera vez acá a este lugar, dígale así: Señor Jesús, necesito que tu sangre limpie mi pecado. Necesito que tu sangre limpie mi maldad. Quiero que por mi cuerpo fluya tu sangre, amado Jesús, para que yo me convierta en arcilla, en barro en tus manos. Rompo todo modelo propio. En el nombre de Jesús, rompo mi propio modelo. Y me dejo llevar como tú quieras hacer hoy en mi vida. Señor, gracias por darme vida eterna hoy al conocerte, Señor. Permite que esta adoración, esta alabanza, tu poder fluya aquí. Enciérranos, confínanos, Señor, confínanos, Señor. Fuego tuyo, confínanos, Señor. Fuego alrededor, una muralla de fuego alrededor de este lugar, Señor. Que no salgamos sin tu bendición, Señor. Que no salgamos sin tu bendición. Recibe esta adoración, Señor, y obra tu reino hoy. Cantemos al Señor. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez, Espíritu